niños de tercero de primaria, ¿cómo están? Espero que muy bien y con mucha actitud porque ya casi comienza nuestra clase de formación cívica y ética con la maestra Marina, que por cierto, ahí viene, ayúdenme a darle la bienvenida. Maestra Marina. Hola. Hola, Alex. ¿cómo estás? Hola a todas y todos. Es un enorme gusto volver a trabajar acá con ustedes el día de hoy. Aprenderemos mucho. Creo que nos vamos a divertir bastante. Quédense con nosotros, niñas y niños. Pero, ¿dónde está Panchito? Ay, no sé, maestra, cuando llegué no estaba. ¿Dónde estará que no lo vemos? No sé, a lo mejor se quedó dormido o se le hizo tarde. ¡Ay, aquí viene llegando Panchito! Sí, ya llegué y aquí estoy. Ay, bueno, disculpen la tardanza, pero me da mucho gusto estar aquí con las niñas y niños que nos acompañan. Disculpen por llegar tarde. Es que me entretuve en mi casa porque estaba arreglando un asunto con un vecino que ponchó mi pelota favorita. Ay, Platicamos mucho y pues el conflicto se solucionó. Ay, qué bueno, ese tipo de temas nos encanta trabajarlos aquí en Aprende en Casa 3. Por eso las niñas y los niños tienen que estar muy atentas y atentos. Así es. Y bueno, me da mucho gusto, Panchito, de que hayas llegado y sobre todo que se haya podido solucionar el conflicto que surgió entre tu vecino y tú. Precisamente el día de hoy vamos a hablar acerca de que un conflicto no es lo mismo que violencia. ¿No es lo mismo? No, será un tema importante, maestra Marina. Y yo pienso que tiene mucho que ver con la clase anterior, en donde también hablamos del tema del conflicto, aunque no hablamos mucho de la violencia, ¿verdad? Muy bien, Alex. Justo tiene que ver con eso. ¿Qué les parece si para completar tu idea, Alex, recordamos qué más aprendimos en la clase anterior? Sí, vamos a recordar. A ver, aprendimos más o menos que debemos resolver nuestros problemas. Sí, eso fue. Aprendimos que debemos resolver nuestros problemas sin gritar, ni insultar, ni lastimar a los demás, ¿verdad, Panchito? Sí, y que estos consejos son para niñas y niños, pero también para las personas adultas que nos rodean. Sí, es verdad. ¿Qué más, Panchito? A ver, recuerda. También dijimos que a veces no podemos evitar los conflictos, pero que lo más importante es cómo los enfrentamos y los resolvemos, sí. Ajá, sí. Y también dijimos que todas y todos, grandes y pequeños, tenemos derecho a no ser lastimados y a ser respetados. ¡Ay, qué bien! Han aprendido mucho. Estoy muy segura, además de que están poniendo en práctica, ¿verdad? Sí. Pues fíjese que sí, porque mi vecino y yo, pues por fin resolvimos un conflicto rápido y sin tener que pelear. Y es que hice lo que aprendimos en la clase pasada, maestra. Primero, me tranquilicé. ¿Y luego? Y luego yo me imagino que estabas muy molesto porque ponchó tu pelota favorita, ¿verdad? Pues sí, por eso mejor primero me tranquilicé y luego le pregunté con mucha calma, ¿qué había pasado con mi pelota? Ajá. Muy bien, qué buena forma de iniciar con el diálogo para resolver el conflicto. Pues sí, él estaba asustado y pensó que le iba a gritar, ¿por qué rompiste mi pelota? Pero no. Ay, es que la verdad, muchas veces la reacción de muchas personas no es la mejor ante un conflicto o un desacuerdo. O sea, si llegamos así como tú dices, ¡ah! Sí, pero cuando escuchó que mi tono de voz era muy suave y que no me veía enojado, pues me contestó también muy tranquilo. Así debe de ser. Sí, por ahí se dice que la blanda respuesta calma la ira. Así es, Panchito. Y seguro que no lo hizo con mala intención. Seguro ha de haber sido un accidente. ¿O no, Panchito? Sí, maestra, fue un accidente. Mi vecino estaba jugando, lanzó la pelota y cayó en una planta con espinas y ¡pah! Se ponchó. ¡Ay, qué mal! A mí también me ha pasado eso muchas veces cuando practico con mis primos. Se ha ponchado el balón o se ha quedado atrapado en alguna azotea. Sí, Híjole. nada más escuchas. Sí, a todos muy nos ha triste. pasado. Pero, ¿y qué hacen en esos casos? Bueno, pues depende. Si llevamos dinero, hacemos una cooperacha y compramos otro balón entre todos. Y si no,
pues nos ponemos de acuerdo para reponerlo después. Tienes mucha razón, Alex. Panchito, ¿y cuál fue el acuerdo al que llegaron tú y tu vecino? Bueno, pues él va a pedirle a su mamá que venga a platicar con mi mamá y así platiquemos de qué forma podemos juntar dinero para reponer la pelota. Oye, ¿qué más, Panchito? Pues a lo mejor vamos a dejar de pedir cosas de la tienda a nuestras mamás, como pues dulces o refrescos y todas esas cosas que pues no necesitamos y además nos pueden hacer daño, para que así se ocupe el dinero en comprarnos una nueva pelota. ¡Sí! Sí, Muy súper buena idea. decisión, felicidades. Además, así dejan de comer todas esas cosas que nos hacen daño y sobre todo maltratan sus dientes. Pero bueno, me da mucho gusto que se haya arreglado la situación. Ahora vamos a seguir platicando sobre la diferencia entre conflicto y violencia. Ah, sí, ya sabemos que los conflictos están presentes en la convivencia cotidiana porque las personas somos diferentes. Tenemos distintas ideas y también distintos intereses, así que es fácil que no estemos de acuerdo. Si ya aprendimos eso, entonces, ¿qué pasa con la violencia, maestra? ¿Qué pasa? Bueno, es que la violencia no tiene por qué estar presente en los conflictos, aunque muchas veces se piensa que así es. Vamos a ver un poco más sobre esta diferencia. Vamos a poner atención en lo que dicen y piensan las niñas y niños sobre la violencia. Niñas y niños que nos ven en casa, pongamos mucha atención. ¿Creen que la violencia se justifica entre los adultos y entre los niños solo porque están en desacuerdo? No. Y entre los niños, por ejemplo, si alguien te pegó primero, porque yo sí he escuchado a muchos papás que dicen, pues si te pega, dale, pégale. ¿Sus papás les dicen algo así? Mi tía le dice a mi primo. ¿Eso le dice? Sí. ¿Cómo le dice? Le dice, porque mi primo obviamente le dice a mi tía, le dice, mamá, no, que me pegaron en la escuela. Y ella le dice, no, pues tú pégales. ¿Creen que se justifique la violencia? No, porque puedes hablar escuchando y hablar bien, no gritando ni Asertivamente. chillando. ¿Cuál debe de ser la forma correcta cuando alguien te pega aunque el otro empiece? ¿Qué debes de hacer, Juan? Acusarlos ¿Acusarlos? y no pegarles. ¿O defenderte cómo? ¿Cómo te deberías de defender si no es a golpes, Diego? Me tengo que defender hablando, no pegando. Y también hablando con calma. Hablando con calma o buscando a quién si tú no lo puedes resolver. Juan, Respeto. con respeto, eso es bien importante, Juan. O buscando a quién, a un adulto, ¿no? ¿Sabes qué es un conflicto? Cuando una o dos personas se pelean o discuten. Un conflicto es cuando dos personas están peleando. Es un problema que surge entre dos o más personas. ¿Cuál crees que sea buena forma de resolver un conflicto? Poniéndonos de acuerdo, discutir las cosas. Es llegando a un acuerdo o ir por un adulto y pedirle que te ayude. Si te pegan primero, ¿crees que esté bien devolver el golpe? No, porque si tú devuelves el golpe, él te lo devuelve y se hace un conflicto más grande. No, solo genera más violencia y no llegan a un acuerdo. ¿La violencia resuelve los conflictos? No, porque si tú usas la violencia, generas más violencia y puede que te metas en un conflicto más grave. No, porque mientras más violencia haya, se genera mucho más. No, solo genera más violencia. ¿Por qué crees que hablar sin gritar sea mejor que discutir para solucionar un conflicto? Porque tienes que controlar tus sentimientos para no generar mucho más problemas y para controlar nuestras emociones. Porque si gritas, entonces él te va a responder y van a llegar y no van a poder solucionar el conflicto. ¿En un conflicto siempre alguien tiene la razón y el otro está equivocado? Sí. No, los dos están iguales, son así. Si dos personas no logran resolver un conflicto, ¿qué crees que deban hacer? No pelear y dialogar. Tranquilizarse y hablar en paz. Hablar y ponernos de acuerdo de que no peleen. Tienen que hablar.
¡Guau! ¡Qué inteligentes son las niñas y los niños! Tienen muy claro qué es un conflicto y también saben que el conflicto pues no tiene que ser violento. ¿Correcto? Ay, así es, Panchito. Sí, creo que identifican muy bien que estando tranquilos, hablando, pues se puede llegar a resolver los acuerdos. Se resuelven de una mejor manera, vaya. Tienes mucha razón. ¿Y qué es lo que dijeron sobre la violencia? Pues que si gritamos o golpeamos en un conflicto, lo que va a pasar es que no se va a resolver y tal vez se va a hacer más grande. Sí, sí es cierto, Panchito. A mí particularmente me gustó mucho cómo una niña dijo, la violencia genera más violencia. Mucha razón que tiene la niña y ustedes también. Por ejemplo, volviendo al conflicto entre Panchito y su vecino. Si Panchito le hubiera gritado o hubiera empujado a su vecino, probablemente le hubiera contestado de igual forma, porque es cierto, la violencia genera más violencia. Entonces, ya estamos avanzando en el tema, ¿verdad? Sí. Para que vaya quedando más claro, vamos a hacer una actividad. ¿Qué les parece? ¡Sí! ¡Me gusta! Muy bien. ¿En qué consiste la actividad, maestra? Pues la actividad consiste en lo siguiente. Vamos a construir un árbol. ¿Un árbol? Es decir, aquí tenemos las imágenes del árbol y aparte de unas manzanas. Wow. Unas son color rojo y otras son Verde. verdes. Ok. ¿Cómo ves, Panchito? Ay, qué rico Pues manzanas, me ¿verdad? encantan las manzanas. ¡Qué rico! ¿Me puedo comer una? No, Panchito, ¿cómo crees? Estas manzanas únicamente son de utilería ahorita para nuestra actividad. Ah, es que ya tengo hambre. Oigan, pero ¿qué dicen estas manzanas, maestra? Veo que unas tienen algunas palabras escritas. Así es, Alex. Todas las palabras que están escritas en estas manzanas son palabras que nos ayudan o en su caso nos van a impedir resolver un conflicto y bueno, ese conflicto no se va a poder resolver de manera pacífica. Ah, entonces ya sé qué tenemos que hacer. A ver, ¿qué tenemos que hacer? Pues yo también. Tenemos que elegir las palabras que nos ayuden a resolver un conflicto en forma no violenta. Y también elegir colocar en otra parte las palabras que no nos permitan resolver un conflicto de forma no violenta. O sea, Sí, separarlas. Así es. Ajá. Muy bien. Justamente eso es lo que tenemos que hacer. Solo que las palabras que sí nos ayuden, ¿dónde creen que las vamos a pegar? Ah, ¿en el árbol? En el árbol. Y las que no nos van a ayudar a resolver un conflicto, las vamos a dejar guardadas en este guacalito. Ok. Vamos a empezar. Sí, ¿Les que las parece? niñas y los niños que nos ven también nos ayuden. Sí. A ver, aquí dice... ¿Qué dice aquí? Ah, Escuchar. sí, escuchar. Sí, eso significa en el árbol. Sí, en el Muy árbol. bien, en el árbol. Vamos a pegarla en el árbol. Me voy a venir para acá atrás. Le vamos a pegar en nuestro árbol. Aquí está. Escuchar. Sí. A ver, ¿qué dice esta otra manzana? Ah, respetar. 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 Esa yo creo que también va en el árbol, ¿no, Panchito? Sí, también en el árbol, porque hay que respetar. Sí, ¿verdad? Excelente. También las niñas y los niños que nos ven dicen que sí. Sí. La pegamos por aquí, si Maestra, les se parece. cayó una manzana que Ay, dice... pásamela, Alex. Dice empujar. ¿Esta dónde irá? Empujar. Empujar. A ver, oigan, díganos ustedes, ¿dónde irá a empujar? Niñas y ¿Dónde? niños, ayúdenos. ¿Dónde Ah. va esta? Dicen que en el huacal, maestra. pues sí. Así Porque es. si empujamos a alguien, pues seguramente vamos a generar violencia. Así es. Muy bien, Panchito. Gracias. También muy bien, niñas Me y dijeron niños. ellas sí. Bueno, la siguiente dice... Pelear. Pelear. No, Uy, pues esa también la debemos guardar en el huacal porque pelear definitivamente no nos va a ayudar. Esto no nos ayuda a resolver ningún conflicto, así que va en el huacal. La siguiente, ¿Cuál sigue? insultar. insultar. Aquí Insultar. está. Esa yo creo que insultar también la guardamos en el huacal porque no nos sirve para Definitivamente. resolver un conflicto. no. Además, a nadie le gusta y mucho menos merece
que le insulten. No es feo. Muy bien, la siguiente palabra es, a ver, Panchito, ¿cuál es? Identificar emociones. Identificar emociones. Sí, bueno, ¿cuál? A ver, díganme porque no sé muy bien. ¿Cuál? Sí, dicen que, pues, que esa, pues va también, pues, en el huacal. No. No. ¿Cómo? No. Ay, sí, ya entendí, no. Dicen que esa, pues, está sintiendo la persona y, pues, tal vez, pues, En como el que árbol, debemos ¿no? Alex, ¿le puedes ayudar para Sí. que sepa qué quiere decir? Yo creo que quiere decir que en un conflicto es importante que las personas intenten observar qué está sintiendo la otra persona. Por ejemplo, si una persona está llorando, pues podemos pensar que está triste. Si lo identificamos, podemos saber que no es un buen momento para hablarle con un tono de voz muy fuerte. Más bien podemos intentar acercarnos, preguntar qué pasa y usar un tono de voz tranquilo. Como tú con tu vecino. Cierto, estaba confundido, pero ya entendí. Entonces, esta frase sí va en el árbol. Sí. Exacto, bravo. Si ves que esta persona está gritando muy fuerte, insultando o manoteando, puedes pensar que está enojada y tal vez no sea un buen momento para conversar. La persona primero se tiene que calmar. Sí, respirar así. Muy bien, vamos Sí. con la siguiente palabra. A ver, ¿cuál es? Comunicar. Comunicar. Esa yo creo ¿Dónde que creen va que en va? el árbol. Exactamente. Sí, también va en el Esta árbol. manzanita la vamos a pegar Sí. en nuestro árbol. Porque recuerden que la comunicación también es muy importante. Decir lo que pensamos y sentimos puede ayudar a resolver el conflicto. Cierto. Mucha razón, Alex. Y bueno, la comunicación es muy importante en la solución no violenta de conflictos, pero es mucho más importante en la convivencia. Por ejemplo, hay muchas veces en las que nos enojamos porque pues algo no nos gusta o nos da miedo o nos hace sentir bien, pero los demás no lo saben. Porque no se los habíamos dicho. Claro, no son adivinas o adivinos. Sí, tiene razón, maestra. Muchas veces, por no decir las cosas, pues nos hacen así como se hacen problemas. Sí. Una vez mi mamá me mandó un agua de limón en mi termo para la hora del recreo. Pero, pues, eso fue claro, antes de todo esto. Pero como no me gusta, pues, no me la tomé. Y a la salida estaba con sed y también estaba enojado con mi mamá. Ay, Panchito, ¿y qué no le habías dicho que no te gustaba? Pues no, yo pensé que, pues, ella se había dado cuenta porque en casa nunca la tomo. Pero ella, pues, se sorprendió cuando se lo dije ese día. Mamá, no me gusta el agua de limón. Ay, Panchito, a mí me encanta el agua de limón. Jamás había pensado que no te gustaba. Bueno, a ti a lo mejor no te gusta agua de otro sabor. Bueno, y ahí nos damos cuenta qué importante es comunicarnos, Panchito. Vamos a continuar. La siguiente palabra dice... Ignorar. Ignorar. Ay, yo creo que esa se queda en el huacal. Sí, esa es no fea. nos ayuda a resolver los conflictos de manera pacífica, porque siempre hay que tomar en cuenta las opiniones de los demás, siempre hay que tomarlo en cuenta. Sí. Todos tenemos algo bueno que decir. Bueno, pues han sido hasta el momento todas nuestras palabras. Fíjense cómo quedó nuestro árbol. Ah, está muy bonito. Y las palabras que hay sí que nos ayudan a resolver conflictos, maestra. Así es, en donde dice escuchar, identificar emociones, comunicar y respetar. Ay, maestra y Panchito, creo que es importante si vemos lo que dice nuestro libro de texto de formación cívica y ética de tercero en la página 65 sobre esto que hemos estado platicando. Ay, sí, aquí lo tengo. Yo quiero leer porque me gusta mucho leer. A ver. A ver, Dice, Panchito. El conflicto no es necesariamente algo negativo. Uy, dependiendo de la forma en cómo se maneje, puede ser una oportunidad para aprender a convivir. Es muy cierto. Sí. La violencia ocurre cuando se
agrede con palabras o se usa la fuerza para conseguir algo y puede provocar daños físicos o emocionales a las personas. Muy bien, Panchito. Sigamos avanzando. Ahora vamos a escuchar esta gran historia, la cual se llama La mejor guerrera del reino. Autor desconocido. Démosles la bienvenida a Rosalinda, por favor. Nos ¡Bienvenida! Nos vamos a contar un Bienvenida, cuento. Rosalinda. ¿Cómo estás? Panchito, ¿cómo estás? Con gusto de verte. Bueno, ahora vengo feliz porque les traigo una historia que me encantó. Se llama La mejor guerrera del reino. ¡Wow! Esta historia sucedió hace mucho tiempo, allá por las montañas conocidas como las montañas del viento. Resulta ser que allí estaba el reino de amor y paz. Y en el reino de amor y paz, todo era paz, todo era armonía, pero era famoso porque era grande el reino y era poderoso porque cada vez se sumaban a él más y más reinos y además se sumaban felices. Así que ahí había una niña llamada Yalitzi. Y ella quería ser la mejor guerrera. Sí, ella dijo, yo seré tan buena que todos me recordarán por siempre jamás. Y comenzó a practicar tiro al arco y con la espada y con las lanzas. Digo, eran las armas de la época, ¿eh? Y se hizo sumamente hábil. Claro que Yatzil tuvo que esperar a tener la edad suficiente para poder entrar a formar parte de las filas de los grandes guerreros. Y cuando por fin entró, estaba emocionada. ¿Qué más le iban a enseñar para utilizar como nadie esas armas tan poderosas? Las ballestas, todas las armas conocidas. Ajá, sí. ¿Pero qué creen? ¿Qué? Se la pasaban leyendo, estudiando, comprendiendo, dialogando, a veces discutiendo, poniéndose de acuerdo, negociando. Y sí decía, ¿y a qué horas vamos a entrenar? Así que ya harta. Ella decía, harta de libros, fue con el profesor. El profesor que había sido, por cierto, un gran guerrero, conocido por su valentía. Y le preguntó que cuándo iban a ponerse a entrenar realmente, que cómo iban a ganar las guerras si no practicaban con las armas, ¿no? Digo, eso es lo que todo el mundo nos dice. Pues sí. Pues sí, pero el profesor le explicó qué es lo que estaban haciendo. Que al practicar el escuchar, el comprender, el analizar, el negociar, el dialogar, era aprender a comunicarse. Y que esas eran armas invaluables. Pero Yatzil realmente decía, pero yo quiero aprender más con la espada, más con las lanzas, más con el arco y la flecha, ¿verdad, Panchito? Sí, eso es muy emocionante. Pero el maestro le dijo que eso se adquiere con práctica. Pero las verdaderas armas, las que aprendían con los libros y en grupo, era lo que en realidad los hacía inigualables e invencibles. Que todos los guerreros, todos los grandes guerreros de la historia del reino de amor y paz, se habían hecho famosos por su capacidad de comprender, de negociar, de dialogar, y que nunca habían perdido una sola batalla porque en realidad nunca habían iniciado ninguna guerra. Todo
todo se había arreglado en santa paz. Entonces, Yatzil dijo, ¿por qué no es así? ¿Por qué no es así siempre? Y ahí entendió la grandeza del reino donde vivía y su nombre, de por qué lo llamaban el reino de amor y paz. ¿Qué les pareció? ¡Wow! Sería padrísimo, ¿verdad? Bueno, ahí los dejo porque tengo que contar más historias. ¡Ay, que te vaya muy bien, Rosalina! ¡Gracias! Sí, hasta luego. ¡Qué bonita historia, ¿verdad, Panchito? Sí, me gustó que quería ser parte de la historia ahí. Ay, Con yo Yatzil y también, todo, ese sí. reino se escucha maravilloso. Maestra Marina, qué bonito cuento. Así es. Ahora vamos a ver el siguiente video. Veámoslo. Sí, vamos a ver. ¿Alguna vez has tenido un conflicto con alguien? Los seres humanos pensamos y sentimos distinto, y eso hace que a veces al convivir, nuestras ideas, intereses o sentimientos sean diferentes y entonces surja un conflicto. Pero, ¿cuál es la mejor forma de resolverlo? Primero, tómate un tiempo para tranquilizarte. Después, di lo que piensas y sientes con respeto. Presta atención al punto de vista del otro, míralo a los ojos y espera a que termine de hablar para entonces hablar tú. En ocasiones, cuando no puedes resolver un conflicto a pesar de que ya lo intentaste, es necesario pedir ayuda a un adulto en el que confíes. Esa persona se encargará de buscar un acuerdo equitativo, justo y aceptable para todos. Resuelve tus conflictos de forma pacífica. Excelente video que resume todo lo que hemos estado trabajando. ¿Qué opinas, Panchito? Que es muy importante conversar para poder resolver los conflictos. Así es, Panchito. Y también aprendimos que el uso de la violencia genera más violencia. Y como dijimos la clase pasada, esto que vimos el día de hoy no solo lo deben aprender las niñas y los niños, sino todas las personas, chiquitos y grandes. Debemos estar dispuestas y dispuestos a resolver nuestros conflictos de forma pacífica. Muchas gracias, maestra Marina. De nada. Muchas gracias. Gracias por esta clase. Gracias, Panchito. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Y si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con los conflictos están presentes todo el tiempo. De tercero de primaria, formación cívica y ética. Pero no se vayan, pues continuamos con ciencias naturales de tercer grado. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Nos vemos, hasta la próxima. Pero antes, vamos a movernos, Panchito. ¡pausa activa! ¡Sí! Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 5541-7204-13, 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conaliteg.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 3, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gov.mx.